La fuerza del Espíritu Santo os acompañará allá donde estéis. Salid al mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. La paz esté con vosotros. Buenas noches, hermanos. Somos miembros de la parroquia Cristo en nuestra vida y salimos a invitar a todos los vecinos de aquí del mercado y a toda la persona que nos escuchen. En este momento vamos a hacer una pequeña reflexión de la palabra de Dios y vamos a leer unos cuantos versículos. Es palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que este mundo se salvara. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas aquel que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas por Dios. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Gloria a ti, Jesús. Señor Jesús. Gracias. Bueno, hermano, la palabra nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es un poquito poder comprender el amor de Dios, es muy difícil a nivel humano. Yo te pregunto así nomás, así entre nosotros, entre seres humanos, tú si eres padre darías la vida, dejarías que tu hijo muera por el borracho de la esquina? ¿Permitirías que tu hijo muera por el ladrón de la otra cuadra? ¿Que dé su vida a cambio de ese sinvergüenza? Yo creo que nadie en su sano juicio lo permitiría, ¿no? Pero ya vamos un poquito para poder comprender este amor de Dios, cómo es el amor del Padre. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito. El único hijo que le quedaba, el Padre lo dio. Dime tú, dime, pongámonos a pensar qué amor tan grande nos ha dado Dios, que el único hijo que tenía lo ha entregado. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo debemos creer en Él? Vayamos un poquito más atrás, porque esto tiene que ver mucho más atrás. Sabemos que Dios, desde que creó al hombre, le creó ¿con qué? Con inteligencia, con una voluntad. Lo diseñó de tal manera que pueda obedecer, inscribir en su corazón este deseo de hacer las cosas buenas y rechazar lo malo. Este discernimiento de poder entender y comprender las cosas. Y en esas capacidades que Dios le dio, también le permitió Dios poder decir sí al Creador, o también la capacidad de rechazar a su Creador. O sea, Dios hizo libre al hombre. Dios hizo libre al hombre para que pueda él decidir en su vida, pero a la vez ser responsable de lo que elige. Y en este designio de Dios, en este plan de salvación de Dios, Dios ha decidido, pues, debido a que el hombre pecó, el hombre se descarrió, el hombre hizo cosas malas, en la cual la Biblia también dice, primero vio Dios, creó y todo estaba bueno, pero después cuando el hombre en esa libertad hizo cosas malas, Dios también dijo, se arrepintió de haber creado al hombre. Pero es una expresión bíblica que nos quiere decir que Dios no es que haya aborrecido al hombre, sino simplemente que él vio que el hombre en su libertad no era capaz
no era capaz de guiarse solo. Por eso era necesario la venida de un Salvador, la venida de un Redentor, para que nos guiara este camino de una manera más específica. ¿Cómo? Haciéndose el mismo hombre y comunicarnos la verdad del Padre, la verdad de Dios. Poder en nuestro lenguaje, en nuestro idioma, en nuestra naturaleza humana, darnos a comprender el designio de Dios. Se hizo carne el Hijo. Por eso ahí viene el relato. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios Padre decidió enviar a su Hijo para que podamos comprender cuánto nos ama y podamos también decidirnos por Dios. Y en esta libertad tenemos dos cosas: o decidirnos por Él, o tres cosas, digamos, ¿no? Ser indiferentes o rechazarle. Yo creo que tu caso no es rechazarle a Dios. Todos tenemos dos casos: ser indiferentes a Dios o aceptar y caminar con Él. Sigue el relato bíblico, dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es necesario que nosotros podamos conocer al Hijo de Dios para que a través de Él lleguemos al Padre. De manera natural no podemos conocer las cosas de Dios. De manera humana no podemos conocer lo que hay en el cielo. No podemos saber el corazón del Padre. Y por eso Cristo ha venido a nosotros a revelarnos el corazón de Dios, la voluntad de Dios. Y eso es algo que deberíamos admirarnos. Muchas veces las cosas de este mundo nos han opacado esta admiración que debemos tener por lo que Dios ha hecho. Ha decidido acercarse a nosotros, ha decidido caminar en nuestro mundo, hablar con nosotros, hacerse uno como nosotros y transmitirnos su amor y su verdad. Luego dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esa es la novedad del Evangelio. No ha venido Dios a condenarnos. No ha venido Dios a juzgarnos. No ha venido Dios a condenarnos como dice aquí. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esa es la novedad del Evangelio, que Dios ha decidido tendernos una mano. Estamos alejados de Dios, pero Dios, que es un Padre misericordioso, nos da la mano para que podamos llegar a Él, para que podamos acercarnos a Él. Y lo hace a través de Jesucristo, el Hijo unigénito. Pero sabemos también por la historia, 2000 años después, sabemos que Jesucristo instauró una iglesia y a la iglesia la capacitó para que ella pueda salir y evangelizar, anunciar a Cristo, y a través de Cristo puedan las personas, el ser humano, encontrarse nuevamente con Dios. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en Él cree no es condenado. Eso lo podemos aceptar rápidamente. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Pero no es que Dios lo condene, sino que hemos tomado una decisión que ha sido fatal para nosotros. Si Dios te ha dado inteligencia y Dios te ha dado la capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo, si tú deseas saber de Dios, tienes la capacidad para hacerlo. El problema es, ¿por qué no te decides a conocer más a Dios? Puede ser un problema de ignorancia cuando recién eres adolescente, niño, adolescente, pero no puede ser ya un problema de ignorancia cuando eres adulto y eres de años. No se puede alegar ignorancia cuando eres viejo y has vivido mucho. Se puede alegar ignorancia si tienes 11 años, 12 años, 13 años, pero si tienes 30 años, 40 años, no puedes alegar ignorancia que no existe un Dios. Eres responsable, eres responsable. Si un día no existe Dios, bien por ti. Pero si un día
¿Existe Dios cuando te mueras? No quiero estar en tus pies. Entonces hay una responsabilidad. Tenemos que preocuparnos. ¿Verdaderamente existe Dios? ¿Verdaderamente Jesucristo resucitó? Dios no ha venido a condenar. Nuestra decisión nos condenará. Esta palabra, dice el Señor, nos condenará. Hoy día estamos escuchando estas palabras. Este evangelio nos condenará. Él no ha venido a condenar al mundo. Dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en Él. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Bueno, hermano, ¿qué decirte con este evangelio? Simplemente que Dios ha decidido, se ha acordado del hombre y ha enviado a su Hijo. ¿Y lo ha hecho para qué? Para que podamos reconciliarnos con Dios Padre. ¿De qué vale que el domingo de Ramos te acuerdes de ir a la iglesia y durante todo el año ya no vayas? ¿Qué predicación es esa? Solo vas el domingo de Ramos y durante todo el año no vas. ¿Qué estás enseñando a tus hijos? ¿Que hay que acordarse de Dios una vez al año? ¿Qué estás enseñando a tus hijos? ¿Que Dios no es importante? Seamos coherentes con lo que Dios nos ha dado inteligencia y voluntad. Y no podremos alegar ignorancia cuando a través de nuestro comportamiento afectamos a otros. Seremos responsables, sí, de lo que hagamos y hacemos. Que Dios te bendiga, hermano, en esta noche. Yo sé que sales a trabajar con muchos deseos de llevar el pan a tu hogar. Y eso es bueno. Y es digno de elogio. Pero no te olvides de quien da el alimento, el pan de cada día es Dios. De quien permite que nuestros hijos puedan reunirse en nuestra mesa es Dios. Y de quien permite que nuestra salud se mantenga y podamos ir a ganarse el pan es Dios. Dios es quien levanta nuestra cabeza. Dios es quien nos ayuda. Dios es quien nos da sabiduría. Dios es quien permite que lo bueno ocurra en nuestro hogar. Pese a que nuestras irresponsabilidades y errores y defectos pueden hacer que nuestro hogar tambalee, Dios es quien nos ayuda en último término para que todo funcione. Seamos agradecidos, pero no solamente el domingo de Ramos, sino todas las veces, mínimo todos los domingos, yendo a misa, agradecer a Dios. Que Dios te bendiga.